Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver algunas sumas importantes. Te recuerdo que en la descripción del vídeo aparece un índice con los momentos clave o los capitulitos que hay, por si quieres repasarlo, alguna parte, pues porque puedas acceder a él. Eh, de todas formas, te recomiendo que lo veas entero, por lo menos una vez, aunque después ya más adelante pues lo puedas tener como referencia para consultar lo que desees. Bien, date a ti la oportunidad de aprender y de descubrir aspectos nuevos en cosas que crees que sepas. Espero que sea así, pero si no lo es, pues entonces tienes delante de ti una oportunidad de aprender cosas. Bueno, pues vamos ya. Vamos a ver algunas sumas importantes. Este capitulito viene encuadrado después de los números enteros, aunque también podía ir después de los números racionales. Pero bueno, ya con los números enteros ya tenemos suficiente cantidad de números como para poder movernos con cierta libertad. Bien, entonces vamos a ver situaciones en las que aparecen sumas. Normalmente tú puedes pensar que la suma es muy fácil, y lo es, como concepto muy sencillito, pero cuando se trata de sumar muchos números, pues ya la cosa se complica. Se complica porque desde un punto de vista práctico, cómo se suma muchos números. Porque hay alguna manera de encontrar algún atajo, hay alguna manera de hacer las cosas bien, mejor, más rápidamente y con más facilidad. Bueno, pues de eso va este capítulo. Y entonces es muy importante que seas activo y que trates de hacer por ti mismo los ejercicios y las cosas que yo te proponga en el momento que te lo proponga. Bien, ahora vamos a ver este ejemplo que he preparado. Dice, Laura tiene un negocio de comida casera a domicilio. Ha recabado los pedidos que le han estado haciendo durante los últimos 2 meses en cada día. Entonces, pues el primer día ha recibido 2 pedidos, el siguiente día 1, después en el siguiente día 2 y así sucesivamente. Entonces son 2 meses, uno de 30 días y otro de 31 y tiene 61 datos. De cada día, los pedidos que le han ido haciendo cada día. Bien, pues Laura se hace estas preguntas. Bien, durante este periodo de tiempo, ¿cuántos pedidos ha servido? Y si todos los días si hubieran servido en total la misma cantidad de pedidos, pero todo el día, cada uno de los días hubiera servido exactamente la misma cantidad de pedidos, ¿cuánto hubieran sido diariamente? Bien, pues en este momento te voy a pedir que le dé, aunque es un ejemplo, te voy a pedir que le hagas pausa al vídeo y que lo hagas tú. Hazlo y cuando lo hayas hecho, retoma. Y compara lo que has hecho con lo que yo voy a hacer. Ahora en cuanto tú retome el vídeo. ¿Ya lo has hecho? Estupendo. Pues enhorabuena por haberme hecho caso, si ha sido así, y vamos a ver cómo lo he hecho yo. Bien. La manera, digamos, ingenua o de hacer este ejercicio es, pues, si quiero saber todos los pedidos que he hecho, pues voy sumando los datos en el orden que aparecen. Por ejemplo, 2 más 1, más 2, más 7, más 5, más 9, más 3, y así sucesivamente. Bien, esto es lo que la mala pipa que tiene es que es muy fácil equivocarse y que permite hacer pocas cosas. Entonces yo lo que he hecho aquí ha sido una cosa distinta. Y es que ha sido, bien, pues contar el número de ver qué datos hay. Y entonces observamos que hay unos, hay doses, hay treses, hay por aquí un 4 también, hay 5, 6 no hay ninguno, pero 7, 8 y 9 sí, y después hay un 12.
no hay 11 ni 10. Entonces, claro, sumar, como el orden da igual, pues puedo agrupar los datos de tal manera que sume datos que sean el mismo dato varias veces. Por ejemplo, si cojo y primero sumo todos los 12, o primero sumo todos los 1, después sumo todos los 12 que aparecen, después todos los 13 y así sucesivamente, pues me va a dar evidentemente el mismo resultado porque el orden no importa. Como el orden no importa, me va a dar el mismo resultado. Pues lo que he hecho. Entonces para ello he contado la cantidad de unos que aparecen. Primero he observado qué datos hay y me he dado cuenta de que está el 1, el 2, el 3 y lo he ordenado de menor a mayor. Y después he contado cuántos 1 hay, cuántos 2, cuántos 3 y me ha salido que hay 6 unos, hay 3 2, hay 3 3, hay solamente un 4, hay 8 5, hay 10 7, 4 8, 20 9 y 6 12. Sé que hay 61 datos y he sumado todos estos para ver si que me daba la suma. Me ha dado 61. Pues si da la misma cantidad que la cantidad de datos, pues que tiene buena pinta. Es posible que esté todo bien. Pero si me da una cantidad que no coincide con la cantidad de datos que sé que hay 61, si me hubiera dado 62 o 60 o 59 o 63, eso seguro que está mal. Si me da 61, es probable que esté bien, aunque también todavía existe la posibilidad de que esté mal, porque si, por ejemplo, cuento que en vez de 6 hay 5 unos y que en vez de 3 hay 4 doses, me va a salir la misma cantidad de datos, pero he cometido un error. Pero esto, que todos los errores se cancelen, exactamente es más difícil, así que es fácil, podemos pensar que lo he contado bien. Entonces, sumar todos los unos 6 veces, pues es 1 por 6, porque sumar repetidamente es multiplicar. Pues entonces multiplico el número por la cantidad de veces que aparece, y eso significa sumar todos los unos. Si multiplico el 2 por la cantidad de veces que aparece, eso lo que significa es sumar todos los doses. Si multiplico 3 por la cantidad de veces que aparece, eso es lo equivale, el resultado que obtenemos es el de sumar todos los 3 que aparecen. Pues así, con todos los datos obtenemos todas estas sumas parciales. Estas son todas las sumas parciales de todos los 1, la suma de todos los 12, la de todos los 13, la de todos los 4, la de todos los 5, la de todos los 7 y así sucesivamente. Entonces, si sumo todos estos resultados parciales, lo que vamos a obtener es el resultado de todos los datos. Multiplicar es muy rápido, sumar es más lento. Entonces 5 por 8 es súper rápido, 40. Y sumar 5 8 veces es mucho más lento. Entonces la respuesta a la pregunta que se hizo Laura, creo, ¿no? Laura o Lucía, no me acuerdo. Laura. Pues 419 pedidos. Y después se hace la pregunta, bueno, si todos los días hubiera vendido lo mismo y al final hubiera vendido 419 pedidos al cabo de los 2 meses, ¿cuánto me hubieran tenido que pedir cada día? ¿Cuántos pedidos tendría que haber despachado cada día? Bueno, pues eso es repartir 419 pedidos entre 61 días. Que si hacemos la división da un número decimal que es verdad que no tiene sentido. No tiene sentido porque o me hacen un pedido o me hacen dos, pero no me hacen 1,5 pedidos, por ejemplo. Pues bueno, esto se puede interpretar como hay unos poquitos días que me hacen 6 pedidos y la mayoría de los días, me hacen 7 pedidos. Eso es como se podría interpretar este número. Bien, pues fíjate tú esta manera de actuar, lo eficiente que es. No solamente eficiente, sino que además, como está muy ordenada, nos va a poder trabajar con los datos si quisiéramos más cosas. Bien,
cosa que no hubiéramos podido hacer si hubiéramos sumado directamente en el orden en que los tenemos, o bien por fila o por columnas, ¿de acuerdo? Que es lo que a la mayoría de la gente pues se le ocurre cuando uno no piensa. Pero si uno reflexiona un poquito, pues afina el lápiz, por decirlo así, y hace este tipo de cosas, que son más útiles de lo que parece. Bueno, pues este tipo de situación es muy importante y hacer esta tabla, pues es una tabla salvavidas, como yo digo. Bien, ahora no es evidente, pero más adelante lo será. Bueno, este es un ejemplo de suma importante que hay que saber hacer. En este caso es una cuestión de organización y de método, pero hay otras sumas que ya son un poco distintas. Entonces, para comprender su importancia, pues vamos a ver unos problemas. Aquí tenemos una escalinata hecha de bloques de granito. Cada escalón está formado por 3, ¿verdad? Pero no solamente, como es maciza, el primer escalón solamente es una filita, pero el segundo está la primera fila y la segunda para llegar al segundo nivel. El tercer escalón está la primera fila, más la segunda, más una fila más para subir de nivel. Y así sucesivamente con todos los peldaños. Entonces, pues nos preguntamos, sabemos que hay 157 escalones, que cada bloque pesa 237 kilos, o mejor dicho, tiene una masa de 237 kilos y que cuesta 183 euros. Bien, una pregunta que nos hacemos es ¿cuánto dinero costaron los bloques de la escalinata? ¿Y cuál es la masa de la escalinata? Bien, pues te voy a pedir que lo intentes, quizás te salga, quizás no. Si te sale, estupendo, y compáralo como con la manera en que yo lo voy a hacer. Entonces, dale pausa al vídeo y cuando lo hayas hecho, retómalo y compara con la manera en que lo voy a hacer yo. ¿De acuerdo? Y si no te sale, no te preocupes, que no hay problema, que lo voy a hacer yo. ¿De acuerdo? Estupendo. ¿Lo has intentado? Muy bien, enhorabuena. ¿Te ha salido? Pues si ha sido así, pues doble enhorabuena. Y si no te ha salido, no pasa nada porque estamos aquí para aprender. Y si me has hecho caso y lo has intentado y no te ha salido, ya verás tú, no eres consciente de esto, pero vas a aprender mucho más que si no lo hubieras intentado y no le hubieras dado pausa al vídeo. Bueno, pues vamos ya. Entonces, tenemos la escalinata. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate tú que si como cada escalón está hecho de 3 bloques, cada filita, ¿no? ¿Verdad? Cada hilo, por decirlo así, está hecho de 3 bloques, pues si yo sé lo que hay en una sección y lo, lo que hago, ese número, una vez averiguado, lo multiplico por 3, pues averiguo la cantidad de bloques. Y si averiguo la cantidad de bloques, lo único que necesito es multiplicar la cantidad de bloques por lo que cuesta un bloque para obtener el coste total de los bloques y la cantidad de bloques por la masa que tiene cada bloque para obtener la masa total de la escalinata. Entonces, ¿cómo obtengo yo la cantidad de bloques que hay en una sección? Pues esto es contar, ¿verdad? Esto es sumar 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta el último, que es más 157. Porque nos dice que hay 157 escalones. Entonces, pues tendríamos que averiguar lo que vale la suma de 1 más 2 más 3, así hasta 157. Y el número este, pues multiplicarlo por 3, porque hay 3 filas, ¿verdad? Como 3 lonchas de bloques. Y si quiero saber la masa total de la escalinata, como cada bloque tiene 237 kilos de masa, pues este número de aquí, que es el total de bloques, por 237, pues nos daría la masa de todo la escalinata. Como cada bloque cuesta 183 euros, si yo multiplico 183 por la cantidad de bloques, pues eso nos da el coste total de la escalinata. Ahora, la cuestión es, ¿y cómo averiguamos cuánto vale esta suma?
Pues eso es lo que te voy a explicar después. ¿Mm? Bien, antes de continuar también te voy a pedir que hagas este ejercicio, que lo intentes. A ver, el que hay a continuación. En un país ha surgido una enfermedad. Empezó con 2 personas que al cabo de 3 días contagiaron cada una de ellas a 3 personas. A su vez, cada una de estas 3 personas contagiaron a otras 3 al cabo de 3 días y así sucesivamente. Después ocurre que una persona enferma, después de contagiar, pues se cura y ya ni vuelve a contraer la enfermedad y por tanto tampoco eh, contagia a nadie. ¿Mm? Es decir, solamente contagia una vez a 3 personas y ya no vuelve a contagiar a nadie más. Bueno, pues en esta situación y suponiendo que, que no hay problema de cantidad de población, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánta gente habrá pasado la enfermedad a cabo de un mes? ¿Mm? O lo que es lo mismo, ¿cuánta gente habrá sido contagiada en algún momento? ¿De acuerdo? A cabo de un mes. Vamos a pensar que un mes son 30 días. ¿De acuerdo? Bueno, pues te voy a pedir lo que te pedí antes, que hagas pausa en el vídeo, que lo intentes y si no te sale no te preocupes porque vas a aprender. Eso significa que este vídeo te va a resultar muchísimo más útil de lo que crees y si te sale, pues vamos a ver cómo te ha salido y si te ha salido igual que a mí y si lo tienes bien. ¿De acuerdo? Venga, dale pausa y ponte a las manos a la obra. ¿Lo has hecho? ¿Te ha salido? ¿No te ha salido? Bueno, primero, enhorabuena si me has hecho caso y has dado pausa y lo has intentado. Y si te ha salido, pues doble enhorabuena. Y si te ha salido bien, pues te voy a dar la triple enhorabuena. Y si no te ha salido bien, o te has quedado bloqueado o bloqueada, pues no te preocupes, porque entonces lo que va a pasar es que vas a aprender el doble o el triple que si no lo hubieras intentado. Así que vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos el... Yo lo que he hecho ha sido, de cada día, ¿cuántos contagiados nuevos hay? Entonces el día 0, que es cuando estas 2 personas están contagiadas, pues no están ellos 2. Pero ¿qué pasa? Que pasados 3 días, cada una de estas personas ha contagiado a 3 personas. Es decir, habrá 2 por 3 contagiados nuevos. Pasados otros 3 días, estos contagiados nuevos van a contagiar cada uno a 3 personas más. ¿Qué significa eso? Que habrá que sumar 3, 2 por 3 veces. Y eso es 2 por 3 por 3, o sea, 2 por 3 al cuadrado. Pasados 3 días, todas estas personas habrán contagiado cada una a 3 más. Es decir, que habrá que sumar 3, 2 por 3 al cuadrado veces, o lo que es lo mismo, multiplicar este número por 3. Con lo cual nos queda 2 por 3 al cubo. Bueno, el patrón aquí se ve muy claro. Cada vez que pasan 3 días, pues hay 2 por 3 elevado a 4 contagiados nuevos, 2 por 3 elevado a 5 contagiados nuevos, y así sucesivamente hasta que llegamos al último día del mes, que hay 2 por 3 elevado a 10 contagiados nuevos. Entonces, como estos son los contagiados nuevos, pues la cantidad total de contagiados que ha habido en un mes, pues es la suma de todos estos números, ¿verdad? O sea, 2 más 2 por 3, más 2 por 3 al cuadrado, más 2 por 3 al cubo, etc. Bien. Pues aquí el doble de algo es la suma de ese algo por 2. Si sumo la cantidad, el doble de unas cantidades, pues eso es lo mismo que sumar esas cantidades y lo que me dé multiplicarlo por 2, ¿verdad? Entonces, me queda esto. Este 2 lo pongo aparte porque es el bicho raro, por decirlo así, y después sumar el doble de 3 con el doble de 3 al cuadrado con el doble de 3 al cubo es lo mismo que sumar solamente primero 3 con 3 al cuadrado con 3 al cubo con 3 a la cuarta y así sucesivamente, y lo que me quede, todo ello, multiplicarlo por 2, que es lo que hay aquí escrito. Entonces fíjate tú que nos queda una suma un poquito especial.
que son las de las potencias de 3. 3 elevado a 1, más 3 elevado a 2, más 3 elevado a 3, y así hasta 3 elevado a 10. Ahora, ¿cuánto vale esta suma? Pues eso es lo que vamos a aprender a hacer también. Entonces vamos a aprender ahora a hacer dos tipos de sumas. Una, números consecutivos, 1 más 2 más 3 y así sucesivamente. Y otra, la suma de potencias consecutivas de un número. ¿De acuerdo? Bien. Yo, mi consejo es que te quedes, prestes muchísima atención a la manera en que averiguamos la suma. Nos va a salir una fórmula, ¿de acuerdo? Pero esa fórmula se te va a olvidar, garantizado. Pero si te acuerdas de cómo se averigua, el día que la necesites se te va a ocurrir cómo averiguarla de nuevo. Bien, pues vamos allá. Vamos a empezar con la suma de los números consecutivos. Pero antes que nada, vamos a ver un par de cosas, que son la propiedad distributiva y las propiedades básicas de las potencias. Entonces, la propiedad de la distributiva de la multiplicación respecto de la suma, lo que nos dice es que si yo tengo un número y lo multiplico por una suma de varios números, aquí solamente he puesto dos, pero pueden ser 10.000 o 20.000 millones. Y no solamente sumas, sino sumas, restas y mezcla de sumas y restas. ¿De acuerdo? Fíjate tú que ya sabemos que restar es sumar el opuesto, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos nada más que para suma, pues también estamos incluyendo las restas. Bien, continuamos. Entonces, la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, lo que nos dice es que si multiplicamos un número por el resultado de la suma de otros, pues eso es lo mismo que coger el número, multiplicarlo por el primer sumando y sumarle después el número con el segundo sumando y así sucesivamente dependiendo de cuántos sumandos tengamos. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos una situación de este tipo y nos interesa expresarla de esta manera para poder hacer otro tipo de cuentas. Pues cuando vamos en esta dirección, es decir, escribimos una cosa que está de esta manera y la pasamos a una cosa que está escrita de esta manera, a eso se llama quitar paréntesis. Y muchas veces nos va a pasar al contrario también, que vamos a tener escrito algo de esta manera y nos va a interesar escribirlo de esta manera. A este paso inverso, que es ir de derecha a izquierda, que es, por cierto, es muy importante, se llama sacar factor común. Las dos direcciones son importantes, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque además lo digo con la experiencia de saber que mucha gente pues va de izquierda a derecha, pero de derecha a izquierda en este caso es súper importante. Bueno, pues vamos a ver un par de ejemplos de cómo sacar factor común. Entonces tenemos 30, 25 y restamos 45. Aquí aparentemente no hay ningún factor. Factor, recuerda que es número que multiplica, ¿de acuerdo? Número que multiplica. Coeficiente y factor son tres palabras o tres expresiones que todas significan lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el número A está multiplicando tanto al primer sumando como al segundo. Y por eso un factor común, ¿verdad? Aquí no vemos ninguna multiplicación y aparentemente no hay ningún factor común. Lo que sí que podemos decir es, bueno, pues vamos a ver si podemos partir los números en una multiplicación de tal manera que el multiplicador común sea el más grande posible, para que nos queden los sumandos más pequeñitos posibles. Bien, pues eso tiene un nombre, ¿verdad? El máximo común divisor. Porque si yo, por ejemplo, el 2 divide a 30, ¿qué significa? Que al dividirlo, 30 entre 2 me va a quedar 15. Es decir, que 30 es 2 por 15. En el momento que hay un divisor, ese divisor nos permite expresar el número como el divisor por el resultado de la división. Entonces, si encontramos el divisor común más grande, pues ese va a ser el factor común más grande en los tres sumandos. Bueno, pues tú ya sabes calcular
el máximo común divisor, factorizas y cogemos los números primos que estén comunes a todos y con potencia menor. El 2 está en todas partes, no, pues no lo podemos coger. El 5 si está en todas partes, cogemos el más pequeñito, que es el 5, aunque está los dos. Este aquí igual de pequeñín, pues cogemos solamente uno. Y el 3 no está en ningún lado. Bueno, está aquí, pero no está en los tres. Pues como no está en los tres a la vez, pues no es un factor común. Entonces, solamente cogemos el 5. El máximo común divisor es 5. Entonces, eso significa que 30 lo podemos escribir como 5 por algo, en este caso 5 por 6. Que 25 lo podemos poner como 5 por algo, en este caso 5 por 5. Y que 45 lo podemos poner como 5 con algo, en este caso 5 por 9. Entonces, esta suma, esta suma resta, esta combinación de suma y resta, la transformamos en 5 por 6 más 5 por 5 menos 5 por 9. Sacamos factor común 5 y nos queda 5 por paréntesis 6 más 5 menos 9. Aquí es llegar a esta expresión, es lo que se conoce como sacar factor común. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora el otro ejemplo, que es ir en sentido contrario, quitar paréntesis. Bien, quitar paréntesis, aunque en esta explicación que vamos, recuerda que esto te lo estoy explicando porque nos viene muy bien repasarlo para las sumas, que vamos a ver que lo que nos interesa en este vídeo son las sumas. Pero para hacer la suma, sacar factor común es lo más interesante. Aún así, vamos también, ya que estamos repasando, pues vamos a repasarlo todo bien. Y te voy a contar lo que es quitar paréntesis. Vamos a ver un ejemplo de quitar paréntesis. Imagínate que tenemos esta situación. ¿Qué es quitar paréntesis? Pues quitar paréntesis es multiplicar el 3 por cada uno de los elementos que hay dentro del paréntesis. Entonces, sería 3 por 5 menos 3 por 9 más 3 por 6 menos 3 por 4 más 3 por 1. Que 3 por 5, 15, menos 27, más 18, menos 12, más 3. 15 menos 27 más 18 menos 12 más 3. Esto sería quitar paréntesis. ¿De acuerdo? Bien. Pues ahora vamos con las propiedades de las potencias, que serían estas. Si yo tengo la multiplicación de dos potencias de la misma base, la multiplicación, pues el resultado es la base elevada a la suma de los exponentes. La división es la operación contraria de la suma, la división es la operación contraria de la multiplicación. Si multiplicar potencia de la misma base nos conduce a un resultado en el que tenemos la base elevada a la suma de los exponentes, pues ¿qué le va a pasar a la división, que es la operación opuesta? Porque en vez de aparecer la suma, nos va a aparecer la resta. Es decir, el exponente del divisor va a ser el que reste. ¿De acuerdo? Esto es la potencia de una potencia. Aquí la base es a elevado a n. Pues si lo elevamos todo ello elevado a m, pues vamos a tener una multiplicación. Quiero que en este momento te pares un poquito y pienses por qué es verdad esta fórmula, por qué es verdad esta igualdad. Bien, voy a explicarte por qué es verdad la primera de arriba. Fíjate tú qué significa esto. Esto es multiplicar a por a, ¿cuántas veces? Tantas veces como indique este exponente. Y esto es multiplicar por el resultado de multiplicar a por a tantas veces como indique este exponente. Entonces, ¿qué significa? Que si escribimos todas las a's multiplicando, sin hacer la multiplicación, nos van a salir tantas a's como hay aquí y como hay aquí, es decir, la suma de las dos exponentes. Y multiplicar a esto más esto, pues ese es a elevado a n más m. Como la división en la operación contraria, en vez de sumar, va a restar. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo que va a pasar es, como esto significa a elevado a n por a elevado a n por a elevado a n tantas veces como indique esto, pues ¿eso qué significa? Pues vamos a tener a elevado a la suma de todos esos n's. ¿Cuántos n's hay? Pues hay mn's. Sumar un mismo número muchas veces es multiplicar. Pues esto es a elevado a n por m. Fíjate tú, ahora la raíz mésima de esto
Pues se calcula muy fácil. Es la división, porque esto de aquí es la operación contraria de esto. Hacer la raíz de orden 3 es lo contrario de elevar al cubo. Hacer la raíz cuadrada es lo contrario de elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues si esto es multiplicar por el exponente, pues esto será dividir entre el índice de la raíz. Bien, ¿qué pasa si multiplicamos potencias que tienen distintas bases, pero el mismo exponente? Bueno, pues podríamos coger, como hay la multiplicación de números conmutativa el orden y asociativa el orden de igual, pues podríamos poner todas estas A's que están juntitas con todas estas B's que están juntitas, que hay la misma cantidad de A's que de B's, pues emparejarlas. Como hay la misma cantidad de A's que de B's, pues podríamos emparejar cada A con una B y nos quedaría A por B por otro A por B por otro A por B. ¿Cuántas veces? N veces. Pues eso lo que significa es A por B, todo ello es resultado de hacer A por B elevado a N. ¿De acuerdo? Entonces, si lo piensas un poquito, verás que estas fórmulas pues, son de sentido común. ¿Y qué va a pasar con la división? Pues exactamente lo mismo. Vamos a hacer dividir el A elevado a N dividido entre otra base elevado al mismo exponente que está elevado a, pues eso es, primero hago la división A entre B y lo que me dé lo elevo a N. Vamos a ver aquí unos ejemplos que he puesto. 3 elevado a 4 por 3 elevado a 2, como es la misma base, sumamos exponentes. 4 más 2, 6, pues 3 elevado a 6. ¿Qué es 4 elevado a 5 dividido 4 elevado a 3? Como es la misma base, es la resta de los exponentes. Es decir, a 5 le restamos el exponente del divisor, que es 3. Pues 4 elevado a 5 menos 3, que es 2. 4 al cuadrado. ¿Esto qué sería? Pues potencia una potencia. Pues multiplicamos exponentes. 10 elevado a 2 por 7, que eso es 10 elevado a 14. Y esto sería lo contrario de la potencia de una potencia. Es decir, en vez de multiplicar exponentes, dividimos entre 4 el exponente de 6. Esto es 6 elevado a 12 dividido entre 4, que 12 dividido entre 4 da 3. Es decir, esto da 6 elevado al cubo. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos potencias de base distintos, pero el mismo índice, el mismo exponente, perdón? Pues eso es multiplicamos las bases y elevamos el mismo exponente. 3 por 2, que da 6, pues 6 elevado a 4. Aquí tenemos 20 dividido entre 10, 20 elevado a 7 dividido entre 10 elevado a 7. Las bases son distintas, pero como los exponentes son iguales, podemos emparejar. Entonces hacemos 20 dividido entre 10 y lo que nos dé lo elevamos a 7. 20 dividido entre 10 da 2, entonces esto es 2 elevado a 7. Por último, vamos a ver un par de ejemplillos más. En este caso un ejemplo más. 8 elevado a 4 por 4 elevado a 5. ¿Aquí qué pasa? Aquí aparentemente no podemos hacer nada porque ni son los exponentes iguales ni las bases son iguales. Lo que sí que podemos hacer es darnos cuenta de que 8 es 2 elevado a 3 y que 4 también es 2 elevado a otra cosa, en este caso 2. Entonces esto sería 2 elevado a 3 que está elevado a 4 y esto sería 2 elevado a 2 que está todo elevado a 5. Bueno, esto es potencia de una potencia, ¿verdad? Pues lo hacemos. 2 elevado a 3 por 4, que es 12, y por 2 elevado a 2 por 5, que es 10. Ahora, fíjate que tenemos potencia de la misma base, pues sumamos, como estamos multiplicando, sumamos exponentes. 2 elevado a 12 por 2 elevado a 10 es 2 elevado a 12 más 10, que esto es 2 elevado a 22. Espero que te haya quedado claro. Y con esto que acabamos de ver de las propiedades de las potencias y la propiedad distributiva, concretamente sacar factor común, pues ya tenemos repasado lo suficiente para enfrentarnos a lo que nos interesa. Entonces vamos a ver la suma de los primeros números naturales. Entonces, ¿cuánto sería la suma de 1 más 2 más 3 más 4 así hasta un número que lo he llamado n? Bien, pues me voy a preguntar, voy a hacer esta figura, voy a considerar esta figura, un triangulito formado por bolas. Una bola, después 2 bolitas, después 3 bolitas y así sucesivamente hasta la n bolitas. Si n vale 10, pues serían 10 bolitas, si n es 50, pues acabaríamos en 50 bolitas. ¿De acuerdo? ¿Cuántas bolitas hay en este triángulo? Pues 1 más 2 más 3, así sucesivamente hasta más n.
que es justamente lo que queremos calcular. ¿Por qué he hecho esta figura? Porque no sabemos, es verdad que no sabemos contar un triángulo, pero sí sabemos contar un rectángulo, que es base por altura. Y fíjate tú que un rectángulo está hecho de dos triángulos. Entonces, si yo cojo estas bolitas y las copio y le doy la vuelta, cojo un triángulo idéntico, le doy la vuelta y lo pego con este, que son las bolitas verdes, pues me queda un rectángulo. ¿Qué dimensiones tiene ese rectángulo? Pues la base, pues de 1 hasta n, ¿verdad? Entonces, n bolitas es la base. ¿Y qué altura? Pues n más 1, porque tenemos las bolitas blancas y como hemos puesto el mismo triángulo pero montado encima de este, pues nos queda una fila más. Entonces, en este rectángulo, base por altura, n por n más 1, como hay la misma cantidad de bolitas verdes que de blancas, pues la cantidad de bolas blancas es justo la mitad que hay en el triángulo. Pues entonces, perdón, es justo la mitad de lo que hay en el rectángulo. Como sabemos lo que hay en el rectángulo, que es base por altura, que es n por n más 1, entre paréntesis n más 1, pues el resultado de esta multiplicación la tenemos que dividir entre 2 y eso nos da el número de bolitas en el triángulo, que es justo el valor de la suma esta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que 1 más 2 más 3, así sucesivamente hasta el último número, es muy largo de hacer. Y fíjate tú que esto qué rápido se hace. Si, por ejemplo, aquí esto acabara en 7, pues es 7 por 8, lo que me dé la multiplicación entre 2. Si, por ejemplo, acabo en 200, pues sería el resultado de 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta 200, pues es 200 por el siguiente, que es 201, y lo que me dé lo divido entre 2. Bien. Pues aquí te pongo un ejemplo. ¿Cuánto sería la suma desde 1 más 2 más 3, así, hasta el 999? Bueno, aquí fíjate que hay 999 términos en esta suma. Sumar eso a mano, pues es casi un suicidio. Pero fíjate que la multiplicación lo hacemos enseguida. 999 por el siguiente, que es 1000, pues 999.000. Esto lo dividimos entre 2, que eso lo hacemos enseguida, y nos da 499.500. Es decir, la suma de todos los números que hay entre el 1 y el 999, ambos incluidos de todos los números naturales, de todos estos números naturales, pues da 499.500. Bien. Pues ahora, antes de continuar, te voy a pedir que hagas pausa en el vídeo y que hagas este ejercicio que ves en pantalla. Y que cuando lo hayas hecho, retomes el vídeo y veas la solución. ¿De acuerdo? Bien, pues pausa el vídeo y te espero a que lo hayas hecho. ¿Ya lo has hecho? Si ha sido así, enhorabuena. Y vamos a ver qué tal te ha salido. Estas son las propiedades. Esto es. El A era: ¿cuánto vale la suma de todos los números naturales que se escriben con menos de 3 cifras? Bueno, el primer número de 3 cifras es el 1000. No, ese tiene 4. El 100. Pues nos está pidiendo que sumemos desde 1 hasta el 999. Nos saltamos el 0 porque sumar 0 es no hacer nada. Es como no hacer nada. Entonces, pues vamos allá. Entonces, sería 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta el 99. Porque el siguiente, que sería el 100, ya consta de 3 cifras y ese no lo vamos a sumar. Bueno, pues esto es, ya sabemos que es 99 por el siguiente, que es 100, y lo que nos dé dividido entre 2. ¿Verdad? Esto es 99 con 2 ceros, es decir, 9.900 dividido entre 2. Y esto es, pues, 4.000. Vamos a ver si voy a coger la calculadora, porque si no me voy a equivocar. Si lo dividimos esto entre 2, da 4.950.
Esto es 4.950. Espero que te haya salido bien. Como ves, es muy facilito. Venga, vamos con el siguiente. ¿Cuánto vale la suma de todos los números naturales menores o iguales que 1.000.000? Bueno, pues esto es 1 más 2. Aquí el 0 me lo salto porque sumar 0 y no sumarlo es lo mismo. Más 3 y así sucesivamente hasta 1.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, pues ¿eso qué es? Pues eso es 1.000.000 por el siguiente, que es 1.000.001, dividido entre 2. ¿Mm? Bueno, pues aquí tengo la sensación de que va a salir un número grande, grande. Oh, pues sí que sale grande. Vamos a ver. A ver, sale 5. Después 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 5. Vale. Eh, Sale eso. ¿Mm? Que es un número, vamos, grande no, grandísimo. Si 1.000.000 por 1.000.000 es 1 billón, pues esto es 1 billón, un poquito más que la mitad de 1 billón, que son 500.000 millones y un poquitín. 500.000 millones, 500.000. Bien, pues eso es lo que da. O sea que sumar todos estos números da una cantidad bastante grande. Vamos con el siguiente. ¿Cuánto vale la suma de todos los números enteros que son mayores o iguales que menos 250 y menores o iguales que 671? Entonces esto es sumar 250 negativo. El siguiente, el que está a su derecha, sería el 249 negativo. Más 248 negativo. Esto lo voy a poner entre paréntesis, así, para que no haya equívoco, no confundir esta rayita con la operación resta, sino que es un signo. Menos 248. Uy, perdón. Vamos a ver. Menos 248. Y así sucesivamente hasta llegar al 0. Y después del 0, pues tocar los positivos, que sería el 1 más el 2. Y así hasta el 671. Bien, fíjate tú que el 1 negativo y el 1 positivo al sumarse se cancelan. El 2 negativo y el 2 positivo al sumarse se cancelan. Luego, todos estos de aquí van a cancelar a todos estos de aquí hasta llegar al 250 positivo. ¿De acuerdo? Así que esto es lo mismo que sumar desde el 251 en adelante. 251 más 252 más 253. Así sucesivamente hasta 671. ¿Mm? Bien. ¿Fuiste capaz de llegar aquí? Si la respuesta es que sí, enhorabuena. ¿Llegaste hasta el final? Pues si la respuesta es sí, doble enhorabuena. Y si no, lo que te voy a pedir es que le des pausa al vídeo y que lo intentes una vez que hemos llegado aquí. Y que después de haberlo intentado, retomes. A ver si se te ocurre. ¿Mm? Bien, ¿lo has hecho? Estupendo. Vamos a ver. Vamos a ver si has hecho lo que yo voy a hacer ahora. Fíjate tú que esto es sumar
todos los números desde el principio, desde el 1 hasta el 671. Pero ¿qué pasa? Que aquí he sumado muchos números de más. ¿Cuántos números de más? Pues desde el 1 hasta el 250. Pues a esta cantidad le tenemos que restar el resultado de sumar desde 1 hasta 250. ¿Qué pasa? Que esta suma la sabemos hacer. Y esta también. Porque son números consecutivos empezando desde el 1. Pues esto es 671. 671 por el siguiente, que es 672. Todo ello dividido entre 2. Que lo voy a hacer, que tengo aquí la calculadora a mano. Y da 225.456. Y esto es 225.456. Bien, ¿esto qué da? Pues 250. Esto es 250 por el siguiente, que es 251. Y el resultado de esta multiplicación lo dividimos entre 2. Y da 31.375. 31.375. Bueno, pues esto es 225.456 menos 31.375. Que ya esto lo hacemos con la calculadora y nos da 194.081. 194.081. Ya está. Fíjate lo importante que es saber sumar desde 1 en adelante hasta una cierta cantidad. Otras sumas que aparentemente son muy distintas, en realidad están muy relacionadas. Venga, vamos a hacer el siguiente, que nos dice cuánto vale la suma de todos los números naturales que hay entre 200 y 389. Bueno, pues ya, si este no lo has sabido hacer, después de la explicación que acabo de hacerte, seguro que se te ocurre. Así que si lo has sabido hacer, estupendo, no pare el vídeo, pero si no lo supiste hacer, páralo e intenta hacerlo por ti mismo o por ti mismo. ¿De acuerdo? Te voy a enseñar esto, las operaciones que hemos hecho. Y para el vídeo y ponte con ello. ¿Ya lo has hecho? Estupendo. Enhorabuena. Vamos a ver si lo tienes bien. Que estoy seguro de que sí que lo has tenido bien. Bueno, pues esto nos dice que sumemos todos los números que entre 200 y 389. Me he olvidado poner si estaban incluidos o no los extremos. Vamos a suponer que sí. Venga. Pues entonces eso sería 200 más 201 más 202 y así sucesivamente todos los números hasta llegar al 389. Que esto, si te das cuenta, es lo mismo que, vamos a ver, 1 más 2 más 3, así hasta 389. Y como hemos sumado además desde el 1 hasta el 199, que no están aquí, y lo hemos sumado aquí, pues lo tenemos que restar. Ese exceso lo tenemos que restar. Entonces sumamos desde el 1 hasta el 199 y lo que nos dé se lo restamos a esta suma de aquí. Que esto da 389 por el siguiente, que es 390, y lo que nos da entre 2. Y esto es, pues, 199 por el siguiente, que es 200, dividido entre 2. Bueno,
Pues vamos a ver lo que da el primero. Voy a usar la calculadora. Entonces 389 por 390 dividido entre 2 da 75.855. 75.855. Y le tenemos que restar, pues, 199 por 200 dividido entre 2, pues da 19.900. 19.900. Y al hacer esta resta, lo que nos da, pues 55.955. 55.955. Bien, aquí era fácil, ¿verdad que sí? Bien, venga, vamos con la siguiente. ¿Cuánto vale la suma de todos los números enteros negativos que se escriben con más de una cifra, pero con menos de 4 cifras? Bueno, pues ¿cuáles son los que se escriben con más de una cifra? El menos 10. Los que se escriben con una sola cifra son los números negativos que se escriben con una sola cifra son el menos 1, el menos 2, el menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 y menos 10. Perdón, menos 9. Y del menos 10, pues tenemos que sumarlos todos hasta llegar a como máximo hasta el último de 3 cifras, que es el menos 999. Pues esto sería menos 10 más, perdón, esto entre paréntesis, más 11 negativo, más 12 negativo y así sucesivamente hasta llegar a 999 negativo. Que aquí podemos sacar factor común el menos 1 y entonces nos quedaría la suma desde 10 hasta 999. 10 más 11 más 12, así, 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 hasta llegar a 999. Bueno, esto ya lo sabe hacer, ¿verdad? Venga, pues vamos allá. Esto sería menos 1 por el resultado de hacer. Sumamos desde el 1 hasta el 999. Y le restamos lo que hemos sumado de más. Pues hemos sumado de más desde el 1 hasta el 10. La suma de sumar todo desde el 1 hasta el 10. Hasta el 9, perdón. Hasta el 9. Bueno, esto de aquí es 999 por el siguiente que es 1000. Todo ello dividido entre 2. Y esto da 499.500. Y esto es 499.500. Bueno, pues esto es muy fácil. Esto es 9 por 10. Todo ello, el resultado entre 2. Y esto es 45, ¿verdad? Venga, pues a este número 499.000, perdón, no nos tenemos que olvidar del 1 negativo. Es decir, el 1 negativo está aquí multiplicando al resultado de esta resta. Entonces tenemos 499.500, le tenemos que restar 45 y lo que nos dé que va a ser positivo lo multiplicamos por menos 1. Y nos da menos 499.455. Menos 499.455. Este sería el resultado. ¿Te salió bien? Estupendo. Y ya está. Ya hemos acabado estos ejercicios de práctica. Bien, ya eres todo un profesional. Vamos al siguiente tipo de suma, que es una que es muy parecida, aunque no lo parece. Suma de múltiplos consecutivos de un número. Es decir,
hemos estado sumando números consecutivos. Pero ¿qué pasa si queremos sumar números pares consecutivos o múltiplos de 5 consecutivos? Este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa si queremos sumar aquí 0 más 5 más 10 más 15 así hasta 995? ¿Cuánto vale la suma de los múltiplos naturales de 5 que se escribe con menos de 4 cifras? El primer número de 4 cifras es el 1000, pues son desde 0 hasta el 995. Sumarlos todos. El 0 realmente no cuenta. ¿Qué pasa? Que el 5 lo podemos poner como 5 por 1, 10 5 por 2, 15 5 por 3 y así sucesivamente hasta el 995, que si hacemos la división entre 5 nos da 199, lo que significa que 995 es 5 por 199. Entonces aquí sacamos factor común, el 5, y nos queda que es 5 por la suma desde 1 más 2 más 3, así hasta el 199. Que esto ya sabemos hacerlo y es 199 por el siguiente, que es 200, y lo que nos dé entre 2. Que esto, si lo hacemos, nos da 99.500. Bien, siguiente ejemplo. ¿Cuánto vale la suma de los múltiplos de 7 que hay entre 35 y 140, ambos inclusive? Pues 35 más 42 más 42 más 49 y así sucesivamente hasta 140. Pues aquí podemos, si cada uno de estos números lo expresamos como 7 por algo, pues nos queda 7 por 5, más 7 por 6, más 7 por 7, así hasta 7 por 20. Sacamos factor común 7 y nos queda 7 por la suma 5, el resultado de sumar 5 más 6 más 7, así hasta 20. Que esta suma ya la sabemos hacer, ¿verdad? Que es sumar desde 1 hasta 20 y restarle el resultado de la suma desde 1 hasta 4. Esto da 210, esto da 10, pues 7 por 210 menos 10, que es 200, pues 7 por 200, 1400. Como ves, era muy fácil. Una vez que ya sabemos sumar de los números consecutivos a partir del 1, desde el 1 hasta algo. Venga, continuamos. Ahora vamos con algo también de extrema importancia, que es la suma de las potencias consecutivas de un número. Entonces, dice, supongamos que tenemos un número x, ¿cuánto vale el resultado de suma de hacer x1, x elevado a 1, más x elevado al cuadrado, más x elevado al cubo, más x elevado a cuarta, más x elevado a 5, así hasta x elevado a n, donde n es el último exponente? Bien, fíjate, como te dije antes al principio del vídeo, quédate con la manera de calcular la suma, porque seguro que se te va a olvidar, pero si te sabes la manera de calcularlo, de hallar la técnica para hallar esta fórmula que vamos a averiguar, pues aunque se te olvides, vas a ser capaz tú o bien de recuperar la fórmula que se te haya olvidado o bien de calcular otra fórmula para otras sumas distintas. Porque estas técnicas son muy poderosas. Bien, pues ese vale x1 más x2 más x3 hasta el último exponente. Bien, este x1 en realidad es x, entonces yo lo puedo separar. Yo puedo considerar que estas sumas están en dos partes. El primer término, que es x, y el resto. x2, x3, x4, así hasta el último, xn. ¿Qué pasa? Que aquí todos estos términos los puedo ver x por x1 más x por x2 más x por x3 hasta x por x elevado a n menos 1, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que puedo sacar factor común y me queda una cosa que se parece mucho, pero no es exactamente esto de aquí. Entonces nos queda, si sacamos factor común x más x por x más x2 más x3, así hasta x elevado a menos 1. Que esto de aquí, si lo pensamos bien, es la suma total menos el último término, que lo hemos quitado y queda el anterior. Pues lo ponemos así, x más x por el resultado de la suma menos x elevado a n. Si quitamos paréntesis, nos queda x por s menos x por xn, que eso, como son potencias de la misma base, esto es x elevado a 1, pues nos queda x elevado a este exponente más 1. Bueno, pues fíjate tú que nos queda que la suma es igual a esto de aquí. Es x más x por la suma menos x elevado a n más 1. Pues vamos a despejar la suma. Si resto x por s en ambos
si esto es igual a esto menos x por s será igual a esto menos x por s. Esto menos x por s, x menos x elevado a n más 1, y s menos x por s, pues s menos x por s. ¿Qué pasa? Que s lo puedes ver como 1 por s, ¿verdad? Entonces saca factor común s y nos queda, sacamos factor común s y nos queda 1 menos x por s. Y esto tiene que ser igual a x por x menos 1. 1 menos x por s tiene que ser igual a x menos x elevado a n más 1. Pues si dividimos, si esto es igual a esto dividido entre 1 menos x tiene que ser igual a esto dividido entre 1 menos x. Y esto dividido entre 1 menos x es s. Pero ¿qué pasa? Que para poder hacer esta división, esto tiene que ser distinto de 0. ¿Y cuándo ocurre que esto vale 0? Pues en el caso en que x sea 1. Es decir, estas cuentas que vamos a hacer a continuación no la podemos hacer si x es igual a 1. Entonces estamos suponiendo que x es distinto de 1 para que este número no sea 0. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el resultado de la suma es el resultado de esta resta dividido entre el resultado de esta resta. Pues ya lo hemos calculado, ya hemos averiguado una fórmula que nos permite sumar todas las potencias. Pero ¿qué pasa si x vale 1? Pues si x vale 1, 1 elevado a 1 más 1 elevado a 2 más 1 elevado a 3 sumar 1 muchas veces. ¿Cuántas? Pues tantas como potencias tengamos. Tenemos n potencias, ¿verdad? N términos. Pues esto es n. 1 más 1 más 1 n veces es n. Es decir, o da esto cuando x es distinto de 1, o da n cuando x igual a 1, evidentemente. Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Cuánto vale 2 más 2 al cuadrado más 2 al cubo, así hasta 2 elevado a 12? Pues esto, aquí en este caso, la x sería el 2. Recuerda que esta es la fórmula cuando la base es distinta de 1, ¿de acuerdo? Cuando x vale 2 y n vale 12, pues la fórmula nos dice que tiene que ser 2 menos 2 elevado a 13 dividido entre 1 menos 2. 2 menos 2 elevado a 13, pues el siguiente de 12 es 13, dividido entre 1 menos 2 es menos 1. Que esto es lo mismo. Si dividir primero entre 1, hacer el opuesto, que el opuesto es esto. Que esto si lo hacemos con calculadora da 8190. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer lo mismo. Fíjate tú que esta fórmula no impide que la x sea un número negativo. Pues vamos a ver. Pues menos 2 más menos 2 al cuadrado más menos 2 al cubo, así hasta menos 2 elevado a 12 queda. Aquí la x sería menos 2 y el n sigue siendo 12. Pues sería menos 2 menos 2 todo elevado a 13, dividido entre 1 menos 2 negativo. Pues lo escribimos. Menos 2 menos 2 negativo elevado a 13, dividido entre 1 menos 2 negativo. Restar negativo es lo mismo que sumar positivo, luego esto da 3. Esto es negativo porque tenemos una potencia de base negativa elevada a un exponente impar, pues negativo, un número negativo. Restar un número negativo es sumar positivo, es decir, 2 elevado a 13 le estamos restando 2. 2 elevado a 13 dividido entre 2, menos 2 dividido entre 3, todo ello, pues da 2730. Fíjate tú que es un número mucho menor que este de aquí. ¿Y eso a qué es debido? Pues a que hay unas potencias que son positivas y otras negativas, porque cuando el exponente es par es positivo y cuando el exponente es impar, el resultado es negativo. Entonces sumar positivo y negativo conduce a muchas cancelaciones. Y eso es lo que hace que el resultado sea sensiblemente menor que el anterior. Bien, continuamos. ¿De cuánto vale la suma de las potencias impares de 2 que hay entre 2 elevado a 5 y 2 elevado a 19, ambas inclusive? Bueno, realmente solamente sabemos sumar desde 2 elevado a 1 consecutivamente hasta el último término. Quien dice 2, pues dice la base que sea. Y aquí empezamos en 5. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Podríamos
sumar todas las potencias desde 2 elevado a 1 hasta 2 elevado a 19, que eso sí lo sabemos hacer, y restar lo que hemos sumado de más, que ha sido desde 2 elevado a 1 hasta 2 elevado a 4. Pero yo no lo he hecho así, yo lo he hecho de otra manera y que también es válida. Entonces vamos a fijarnos en cómo lo he hecho. He sacado factor común 2, porque esto es 2 por 2 elevado a 4 más 2 por 2 elevado a 7, perdón, 2 por 2 elevado a 6 más 2 por 2 elevado a 8, así hasta 2 por 2 elevado a 9. Bien, esto es 2 elevado a 2 por 4, 2 por 3, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 y así sucesivamente. Entonces, esto, fíjate tú, por las propiedades de las potencias es 2 elevado a 2, que a su vez está elevado a 2. Estos 2 elevados que está todo ello elevado a 3. Estos 2 elevados que está elevado a 4. Y 2 elevado a 2, ¿cuánto es? 4. Es decir, esto sería 4 al cuadrado, más 4 al cubo, más 4 a la cuarta, y así sucesivamente. Uy, aquí me he equivocado. No, está bien, está bien. ¿De acuerdo? Bien. 4 al cuadrado, saco factor común 4 y me queda 4 elevado a 1 más 4 elevado a 2 y así hasta 4 elevado a 8. Esto ya lo sabemos hacer, pero con potencia 4 y exponente 8. Pues sería esto 2 por 4, 8. 8 por resultado de esta suma. Esta suma es 4 menos 4 elevado al siguiente, que es 4 elevado a 9, dividido entre 1 menos 4. ¿Verdad? Pues esto da 87.380. Pues 8 por 87.380 da este de aquí, que es 699.040. Bien, vamos a por el último. Bien. Y el último, estos son ejemplos que he hecho. Y ahora, para terminar este vídeo, te voy a pedir que hagas este ejercicio. La suma de las potencias sucesivas de 3, la suma de potencias sucesivas de menos 3 y estas menos 2 elevado a 5, más menos 2 elevado a 10, más menos 2 elevado a 15, así hasta menos 2 elevado a 35. Entonces, hazle pausa al vídeo y hazlo tú por ti mismo. Y cuando hayas terminado, pues retomas. ¿Ya lo has hecho? Estupendo. Pues vamos a ver si lo que has hecho está bien. A ver, aquí está. Voy a hacer el primero delante tuya, pasito a paso. Bien. Pues esto, aquí X es 3, ¿verdad? Y N es 11. Entonces la suma, esta, ¿cuánto vale? Pues 3 menos 3 elevado al siguiente 11, que es 12, todo ello dividido entre 1 menos 3. Bien. Esto es 3 menos 3 elevado a 12 dividido entre 2 negativos. O lo que es lo mismo, 3 elevado a 12 menos 3 dividido entre 2 positivos. Bien, pues esto cogemos calculadora, a ver lo que da. Va a dar un número bastante grande, ¿verdad? Podemos intuir que va a dar un número bastante grande. Vamos a ver. Y ahora le dividimos entre 2 y nos queda 265.719. 265.719. Pues ya está, así de fácil. Venga, ¿cuánto vale las potencias sucesivas de menos 3? Bueno, pues aquí X sería menos 3, la potencia en que acaba la historia pues, es 11, pues entonces la suma, voy a S de suma. Por resultado de la suma sería, pues, el primer término, que es menos 3, le restamos menos 3 elevado al siguiente exponente, que sería 12, y dividido entre 1 menos 3 negativo.
Vale. Bueno, pues esto es como el exponente es par, esto es positivo. ¿Mm? Entonces, restamos positivo, lo cual sería menos 3 elevado a 12 y dividido 1 menos negativo es 1 más positivo, es decir, 1 más 3, que es 4. Y si lo hacemos con calculadora, pues va a dar negativo, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, esto le restamos el menos 3 elevado a 12 y lo que nos dé lo dividimos entre 4. Da menos 132.000 menos 132.861. ¿Mm? Y fíjate tú que vuelve a pasar lo mismo que antes. Es un número sensiblemente inferior en valor absoluto que este número. Y eso es debido a que las potencias de exponente par son positivas, las potencias de exponente impar son negativas, porque la base es negativa. Entonces hay una cancelación. Y esa cancelación es lo que hace que este número sea más pequeñín. ¿Mm? En valor absoluto. Bien, pues vamos a ver. Esto sería múltiplos de 5 consecutivos, ¿verdad? O sea, menos 2 elevado a 5 elevado a 1. Más menos 2 elevado a 5 elevado a 2. Y así sucesivamente, más menos 2 elevado a 5 elevado a 7. Bien, esto es menos 32. ¿Mm? Entonces la x sería menos 32 y la n 7. Pues esto sería menos 32. Le restamos el siguiente, o sea, menos 32 elevado a 8. Y lo que nos quede lo dividimos entre 1 menos 32. Menos la x, que en este caso es menos 32. Bien, pues restar 32 negativo es lo mismo que sumar 32 positivo. Así que esto ya sabemos que va a dar 33. ¿Mm? Bien, como el exponente es par, esto es positivo. Entonces a un número negativo le restamos un número positivo. ¿Mm? Bien, pues esto sería 32 menos 32, perdón, 32 negativo menos 32 elevado a 8 dividido entre 33. Y vamos a ver esto lo que da. A 8 y a esto lo dividimos entre 33. Bueno, pues da un número gigantesco. ¿Mm? Da... Vamos a ver. Uf. Este de aquí. 3, 4, 1, 8. Así da. ¿Mm? Esto es lo que dice la calculadora que da. Ah, perdón. Bien. Bueno, vamos, continuamos. Y ya está, porque este era el último. Bueno,
pues hemos llegado al final del vídeo. Espero que te haya salido todo bien, que hayas aprendido y que hayas aprendido mucho. ¿M? Y nada, te recuerdo que debajo en la descripción está el índice de todas las partes importantes del vídeo, de todos los mini capítulos del vídeo. Y te recomiendo que te suscribas para que cuando saque un vídeo nuevo, pues te llegue la notificación lo antes posible y lo veas. ¿M? Y nada, espero que te haya gustado y que haya sido provechoso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho.